Estudiantes de psicología, oyentes, bienvenidos a este video clase en donde hablamos de temas sobre la carrera de psicología de una manera concisa, de una manera lo más clara y concreta posible para no ahondar de más en la información sobre estos temas. Y en esta ocasión, hablando sobre lo que son los paradigmas relacionados al conductismo o al paradigma conductual en general, vamos a hablar un poquito acerca del canadiense psicólogo Albert Bandura en una teoría que él desarrolla, que es la teoría eh, social cognitiva o también sobre el aprendizaje vicario, que se refiere al aprendizaje por observación. Y vamos a ver unos aspectos concretos sobre sus ideas, sobre sus postulados, sobre sus estudios realizados acerca de esta teoría. Primero que nada tenemos que decir que Bandura va a considerar que el aprendizaje, para que éste pueda ocurrir, es necesario pensar en que nosotros partimos de una observación del comportamiento de las demás personas y también partimos de nuestra propia experiencia. Y justamente allí es en donde va a mediar nuestros procesos cognitivos, es decir, nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo esto va a permitirnos recordar y también evaluar las cosas que observamos, es decir, las experiencias que vamos teniendo. Y a partir de ahí es como se van dando algunas cuestiones muy concretas que menciona Bandura para que pueda darse el aprendizaje. Hay que decir que él se va, de alguna manera, no se va a sentir plenamente identificado con el aprendizaje del conductismo skinneriano, del reforzamiento de la conducta. Entonces, él va a estudiar esta alternativa del aprendizaje vicario o por observación, tomando en consideración cuestiones como cuáles son los factores que influyen para que pueda irse dando este aprendizaje por observación. Uno de ellos, por ejemplo, es que cuenta mucho o tiene mucho que ver las características de los modelos a seguir. Es decir, si yo veo a alguien que es similar a mí, si yo veo a alguien que considero que tiene cosas que ver conmigo, es muy probable que las características similares de un cierto modelo a seguir me influyan lo suficiente como para querer observarle y ver qué es lo que sucede con esta persona o personas. Otro factor que también es influyente es las propias características que uno tiene. Es decir, también cuenta cómo soy yo, cómo, por ejemplo, si yo soy alguien tranquilo, si yo soy alguien pues que no me gusta el ruido o ser el centro de atención, estas características van a diferir de las características que pueda tener otra persona que yo pudiera observar, ¿sí? Entonces, es decir, hay una ida y vuelta. Tanto las características del modelo tienen que ser similares a las mías, como mis propias características me van a hacer observar a ciertos modelos de personas que me llamen la atención para seguirlas, para observarlas. Otro factor que va a influir en el aprendizaje vicario va a ser las recompensas asociadas al comportamiento que yo estoy observando. Si yo observo que una persona obtiene ciertos beneficios por comportarse como se comporta, luego entonces es muy probable que yo eh, quiera llevar a cabo esa conducta que estoy observando en la persona. Además, para Bandura también es importante las condiciones del aprendizaje, es decir, no solamente observando mediante los elementos que acabo de mencionar arriba es que se va a dar el aprendizaje, sino también entran en cuestión factores como prestar atención al modelo. Tengo que observar detenidamente a ese modelo que me interesa.
recordar lo que estoy observando. Pensemos, por ejemplo, aterrizando una idea en el fútbol soccer, muchas veces cuando un chico se admira de los futbolistas profesionales, justamente va a tomar de ellos ciertos elementos, ciertos aspectos en cómo juegan, etcétera, y va a recordar lo que observa de sus ídolos o de los futbolistas que le gusta ver, cómo driblan o cómo tiran los penaltis, etcétera, etcétera. Y posteriormente van a tratar de reproducir lo aprendido. Es decir, cuando ellos salgan a la cancha o estén jugando con sus amigos en el patio de la escuela o en un parque, van a sentirse como que son Messi o Ronaldo o aquellos futbolistas que admiran, por poner un ejemplo muy claro, muy evidente que sucede entre la juventud. Otra cuestión que también es importante mencionar en la teoría de Bandura es el concepto de la autoeficacia, que tiene que ver con la confianza que nosotros podemos tener en nuestras propias capacidades para lograr un cierto éxito mediante nuestras propias acciones. Este concepto es muy importante porque podríamos suponer que la teoría del aprendizaje por observación solamente tendría que ver con yo observar y, y se va a dar el aprendizaje, y no es así. Es decir, efectivamente observamos a estos modelos con las condiciones que he venido mencionando, pero además, si no hay una acción de por medio, si yo no pongo eh, en, en acción mis propios comportamientos, entonces no se daría este aprendizaje vicario. Es importante señalar que no estaríamos hablando de la autoestima cuando hablamos de la autoeficacia en la teoría del aprendizaje vicario. La autoestima la entenderíamos como un juicio que yo puedo tener sobre mí mismo o sobre mí misma. Pero esto es diferente al concepto de la autoeficacia, que como ya decía, tiene que ver con qué expectativa tengo yo de alcanzar un éxito al realizar una actividad en particular. Si yo quiero aprender a bailar, si yo quiero aprender computación, a manejar un automóvil o estudiar una cierta carrera profesional, si, mi expectativa es de que sí puedo lograrlo, de que sí tengo capacidades para ello, a eso le estaríamos llamando autoeficacia. Y mm, una manera de sintetizar o de aterrizar esquemáticamente hablando el postulado de Bandura es este otro término que nos refiere a la reciprocidad triádica, que se refiere a tres elementos que necesariamente van a ser recíprocos entre sí para que pueda darse este aprendizaje por observación. Estos tres elementos, como podemos ver en pantalla, tienen que ver con la conducta, es decir, mediante ella puedo ir corroborando el éxito continuo al realizar una cierta actividad. Pero esta conducta tiene que ser recíproca con el ambiente, es decir, el ambiente me tiene que ser propicio para que esta conducta de éxito o de aprendizaje vaya sucediendo. Y a su vez, este ambiente apropiado o propicio también tiene que ser recíproco con factores internos que tienen que ver con nuestros procesos cognitivos, que tienen que ver con nuestros sentimientos, es decir, que tiene que ver con todo lo que sucede dentro de nosotros mismos. Y a su vez, estos factores internos también son recíprocos con la conducta, la manera en que yo piense las cosas, la manera en que yo sienta acerca de las actividades que realizo, pues van a repercutir en un comportamiento de una manera o de otra. Entonces vamos viendo que estos tres elementos son recíprocos entre sí. Uno no sucede sin la reciprocidad de los otros dos. Y en ese sentido, podemos decir que si yo, por ejemplo, quiero jugar fútbol, o quiero bailar, o quiero cocinar, o quiero aprender a ajedrez, lo que sea que quiera realizar en cuanto a aprendizaje, o estudiar una carrera, etcétera, manejar un automóvil,
es necesario tener un cierto tipo de comportamientos, pero también un ambiente en donde yo pueda realizar el aprendizaje que estoy buscando y estar anímicamente, vamos a decir así, o en mis procesos cognitivos, en una estabilidad tal que me permitan también llevar a cabo las conductas. Aquí hay un error ortográfico, dice está mal escrito, pero es conducta. ¿Sí? Y entonces aquí vamos viendo que la teoría de Bandura se refleja en la actualidad. Lo podemos ver con múltiples anuncios publicitarios en donde recurren a figuras admiradas, como pueden ser cantantes, como pueden ser deportistas de élite o de máximo rendimiento, que anuncian desde, no sé, recomendar la lectura, alejarse de las drogas o inclusive consumir un cierto producto. De alguna manera las bases de esta influencia del aprendizaje vicario, ¿no? Están puestas en este tipo de anuncios publicitarios y otras cuestiones por las cuales se puede llegar a aprender. Bueno, básicamente sería muy en concreto las ideas de la teoría de Bandura o teoría social cognitiva. Gracias y nos estamos viendo.